Retos de la educación presencial por Nelson Mauricio Montoya, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán. La educación ha ido evolucionando en el tiempo a medida que evolucionan y cambian los procesos sociales, aparecen nuevas necesidades en las personas, ocasionando con ello que se busquen nuevas alternativas para satisfacer estas necesidades. Todo ello ha dado origen a los diferentes modos de ejercer la educación en un entorno social. Diversos investigadores establecen una clasificación de los modelos educativos desde una perspectiva general que permiten detectar los diferentes modos de transferencia de información y comunicación en cada una de ellas. El modelo presencial de educación es en el que se establece la transferencia del conocimiento de un docente a sus estudiantes, interactuando en el tiempo real sobre temáticas y disciplinas definidas. Para ello, se utiliza material didáctico, se utilizan prácticas de laboratorio y algo muy importante, la interrelación con otras personas. Algunas de las características de la educación presencial son: la asistencia se ve afectada ya que depende de horarios definidos, la enseñanza se centra en el docente, se obtienen respuestas inmediatas ante preguntas de los estudiantes, es importante la participación de los estudiantes, se acentúa el aprendizaje colaborativo, el docente básicamente es la única fuente de información, el método gestual, el método utilizado es el gestual y el verbal. Ay, no puedo creer lo que yo tengo. Retos de la educación presencial por Nelson Mauricio Montoya, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán. La educación ha ido evolucionando en el tiempo. A medida que evolucionan y cambian los procesos sociales, aparecen nuevas necesidades en las personas, ocasionando con ello que se busquen nuevas alternativas para satisfacer estas necesidades. Todo ello ha dado origen a diferentes modos de ejercer la educación en un entorno social. Diversos investigadores establecen una clasificación de los modelos educativos desde una perspectiva general que permite detectar los diferentes modos de transferencia de información y comunicación en cada una de ellas. Metodología: el modelo de la educación presencial sigue el modelo de la manufactura industrial según Sir Ken Robinson. Era imposible hacer esta presentación sin hablar sobre el modelo presencial. El modelo presencial de la educación es en el que se establece la transferencia del conocimiento de un docente a los estudiantes, interactuando en tiempo real sobre temáticas y disciplinas definidas, utilizando para ello un material didáctico, prácticas de laboratorio y la interacción con otras personas. Algunas de las características de la formación presencial son: la asistencia se ve afectada ya que depende de horarios. El docente es el único que tiene el conocimiento. El docente presenta respuestas inmediatas ante las dudas de los estudiantes. La participación de los estudiantes es importante en el proceso de aprendizaje. Se establece aprendizaje colaborativo al hacer grupos de trabajo. Se ratifica que somos seres sociales. El docente es la única fuente de información. El método utilizado es el método gestual y verbal para la transmisión del conocimiento. El ritmo de aprendizaje está dado por el docente y básicamente se establece como un método progresivo según las necesidades del entorno. Dentro de los procesos de aprendizaje se establece que son actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretendan. Constituye una actividad individual que, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización de cada estudiante, concilia con los nuevos conocimientos a sus estudiantes en estructuras cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene dos vértices, un vértice personal y otro vértice social. Dentro de los procesos de aprendizaje podemos encontrar clases magistrales, exposiciones del alumno, resúmenes orales, comentarios y opiniones, actividades de evaluación y conocimiento, prácticas y debates, trabajos y presentaciones y trabajos en equipo. Para poder establecer todas estas actividades o las actividades anteriormente relacionadas, se deben de tener en cuenta algunas estrategias de aprendizaje dictadas por el docente. El docente debe planear estableciendo los objetivos que desea lograr en su clase presencial. Se deben de
se deciden cuáles son los procedimientos a utilizar y se realizan los ajustes teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar. Básicamente se debe hablar también del docente porque el docente es la persona encargada de impartir la formación. La profesión del educador la profesión del educador contribuye más al futuro de la sociedad que cualquier otra profesión. El papel del docente, sin importar la modalidad del proceso educativo, el maestro siempre ha sido el portador del conocimiento. He querido traer a colación esto escrito por el Ministerio de Educación Nacional, en donde define la función del docente. Dice: la función del docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. El profesor debe actuar como un guía mediador que facilite el aprendizaje de sus alumnos, aportándoles el conocimiento básico necesario para que puedan entender las lecciones más amplias que encontrarán en Internet. El profesor debe promover ejercicios prácticos que permitan a los alumnos aplicar lo aprendido. Para ello, lo más apropiado es planear problemas que obliguen a los alumnos a buscar y seleccionar y procesar información adecuada, potenciando la variedad metodológica del aprendizaje. El profesor también debe aportar ayudas pedagógicas a los estudiantes, ofreciéndoles los métodos y recursos necesarios para dar respuestas a sus intereses y motivaciones. El docente tiene que fortalecer un ambiente agradable de trabajo, en el que tenga lugar la espontaneidad de los alumnos y el interés por aprender. Para ello es necesario fortalecer las aportaciones y sugerencias de los estudiantes. Aquí donde traigo a colación algo dicho por Sir Ken Robinson, en donde dice que nosotros los docentes estamos olvidándonos de la parte de las habilidades de cada uno de los estudiantes. El nuevo docente debe disponer de una amplia gama de recursos para poder impartir información, debe ser innovador, debe actualizarse y adecuarse a las nuevas tecnologías, además debe proponer estrategias didácticas basadas en las nuevas tecnologías, usando recursos tecnológicos para el desarrollo de sus clases. Los nuevos estudiantes. Para poder entender cuáles son los retos de la formación presencial, debemos entender a qué estudiante nos estamos enfrentando. Resulta que nos estamos enfrentando a la generación millennial, son jóvenes nacidos entre 1990 y el 2000. Estos estudiantes básicamente han sido creados dentro de aprendizajes cargados de tecnología, lo que quiere decir es que ellos están utilizando la tecnología para poder aprender. He querido también traer esta frase de Herbert Hemingway, donde dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Cómo aprenden los estudiantes del siglo XXI? Los estudiantes de la generación millennial procesan la información, piensan de manera diferente que las generaciones que los preceden, debido a su mayor uso de videojuegos y de los computadores. Básicamente, con esto queremos decir es que la recepción de la información de los nuevos estudiantes es de forma ágil e inmediata. Todos están atraídos por procesamiento multitarea y por procesos paralelos. ¿Esto qué quiere decir? Que los nuevos estudiantes pueden procesar más información de forma paralela. ¿Listo? La educación preferida por ellos es la que se hace a través de gráficos, a través de la lúdica y aprendizaje a través de todo lo que tenga que ver con la práctica. Según Covey, en el 1991, él dice que el 75% de las personas se apropian mejor del conocimiento si tienen práctica. Con esto quiere decir es que básicamente el uso de las nuevas tecnologías traería nuevos retos, básicamente en toda la parte práctica, y quiero comentarles que en eso está basada mi tesis de maestría. Los retos de la educación presencial.
Vamos aquí a exponer algunos nuevos retos que tiene la educación presencial. La nueva educación debe estar basada en la convergencia entre la educación presencial y el uso de las TIC como elemento de apoyo a la presencialidad. La educación presencial debe ser integral, debe tener nuevas estrategias educativas por medio de plataformas interactivas que propicien el aprendizaje autónomo, siempre con la guía de docentes capacitados. De ahí nace la necesidad de tener docentes capacitados en el uso de nuevas tecnologías para impartir información presencial. Algunas de las herramientas que yo personalmente utilizo para crear material didáctico son las que les muestro en esta diapositiva. El uso de múltiples herramientas tecnológicas permite la creación de estrategias didácticas que involucren al estudiante de forma activa, dejando de lado la educación lineal. En este caso, vamos a ver que el estudiante es el actor principal de su proceso de aprendizaje. El estudio de una segunda lengua es bastante necesario. El inglés nos dará acceso a una mejor educación y por tanto a la posibilidad de un mejor puesto de trabajo. Acceder a una educación mejor sin limitarnos a las universidades o centros de formación que estén en nuestro propio país. Además, esto nos dará acceso a información más actual y completa, ya que mucha de la información no se encuentra escrita en nuestro propio idioma, sino en otros idiomas. La educación debe ser pertinente, eso es bastante importante como reto para la educación presencial. Se debe educar al estudiante en competencias innovadoras y actuales que le permitan enfrentarse a los retos que se están presentando en la actualidad. La educación debe basarse en las necesidades de la sociedad en que vive el educando, proporcionándole herramientas necesarias para que se desarrolle como un ser social competente para su propio entorno. Eso lo dice el Ministerio de Educación, escrito en el 2009. Como conclusión, podemos encontrar lo siguiente. Deben de haber cambios en los modelos pedagógicos presenciales, se debe involucrar nuevas tecnologías en los salones de clase, se debe incentivar la investigación a partir del uso de las tecnologías de la información. La capacitación del docente en el manejo de las TIC en el aula es bastante importante. Se debe establecer un proceso de evaluación y mejoramiento continuo de las plataformas educativas. Además de eso, se debe contar con licencias y equipos nuevos y actualizados. Se debe crear material didáctico básicamente adecuado a las múltiples plataformas. La utilización de nuevas herramientas telemáticas que hacen posible estimular y expandir el proceso educativo a sectores que, siguiendo las técnicas tradicionales, no podrían beneficiarse. ¿Qué quiere decir con eso? Sencillamente que no solamente la educación presencial está llegando y está cambiando y está evolucionando, sino que tenemos que tener en cuenta que se podría tomar como educación presencial una videoclase. Entonces, esto es bastante importante porque podemos tener sectores en donde muchas personas no tengan acceso a la información. Entonces, la transformación y los retos que traen las tecnologías de la información y la comunicación tienen que estar en armonía básicamente con las disposiciones que tiene el gobierno de cada nación para poder hacer y ejecutar los cambios que considere pertinentes. Considero que, como conclusión, también considero que tuve que correr un poco porque quería decir muchas cosas, pero pues básicamente esta fue mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y espero los comentarios. Muchas gracias.